Las nuevas medidas pretenden incrementar los ingresos públicos en alrededor de 240,000 millones de pesos en el 2014, que equivale a 1.4% del Producto Interno Bruto. Para tratar de desmenuzar los pros y contras de cada una de estas modificaciones que acabamos de escuchar, está con nosotros esta noche Herbert Bettinger. Él es socio director de Bettinger Asesores. Herbert, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una primera impresión de este proyecto de reforma hacendaria. Bueno, la primera impresión, porque es un proyecto bastante vasto, pudiéramos decir, es que no se cumple el principio que quiere nuestro señor presidente de que paguen más los que más ganan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una reforma tributaria que, a mi juicio, y a reserva de analizarla puntualmente, afecta a la clase media y media alta y no a los ricos del país. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque los ricos del país no necesitan un crédito hipotecario para adquirir un inmueble, ni tampoco toman en arrendamiento inmuebles, y como tú sabes, pues ahora se gravaría con el 16% del IVA, lo que implica encarecer el arrendamiento por un lado y por otro lado el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque es un IVA definitivo. El que adquiera o tome en arrendamiento no tiene cómo transitar con ese IVA. Entonces, pues, lo encareces. Ese es uno de las premisas que desprendo, que desgraciadamente no se cumplen los principios del señor presidente, no obstante que se sube la tarifa de las personas físicas, tanto la mensual como la anual, al 32%. Pero ese 32% desgraciadamente no ajusta los renglones previos al 32% de las tarifas, sino quedan exactamente igual, y lo único que se agrega, por ejemplo, en la tarifa mensual, es aquel que gana más de 500,000 pesos pagará el 32%, pero hacia atrás se mantuvo igual. Entonces, la clase media y la clase media alta no tendrán ningún efecto en las tarifas, como tampoco la media baja. Las tarifas se mantienen. Se ha dicho que esta es una reforma hacendaria que promueve pues el cobro no regresivo de los impuestos, es decir, que va más que nada a poner un piso parejo para todos los contribuyentes. ¿Es correcta esa apreciación? Bueno, dependiendo qué entendamos por piso parejo. Piso parejo es que todos paguemos más impuesto, es correcto, pero todos. Tenemos una población económicamente activa de casi 50 millones, de los cuales 20 millones son los que pagan el impuesto, y lo demás lo podemos considerar como una economía informal. Entonces no está tan parejo. Siempre ha estado parejo para los que pagamos impuestos, pero es necesaria una reforma fiscal que involucre, que traiga, que obligue a pagar ciertos impuestos a la clase que hoy en día es una clase muy importante económicamente, que es el mercado informal. Y esta reforma no involucra al mercado informal. ¿Si involucra a la pequeña y mediana empresa? ¿Consideras tú que realmente simplifica el pago de los impuestos como nos los hizo ver ayer el presidente? Bueno, sí se simplifican los impuestos en el sentido de que tenemos una ley más corta, menos artículos. Por otro lado, se simplifican ciertos procedimientos que ayudan muy bien a las pymes. Las pymes hay que ayudarlas. Es el motor ahorita de crecimiento del país, y por otro lado es el mayor empleador hoy en día. Hay que ayudar a las pymes. ¿Salen bien libradas las pymes con este proyecto? Salen bien libradas las pymes. Yo le otorgaría más facilidades a las pymes, pero para hacer el primer paso es un paso adecuado. ¿Quiénes en todo caso son los que se ven más afectados con este proyecto de reforma hacendaria? La clase media, media alta son los más afectados. ¿Por qué son los más afectados? Por lo que te decía, por parte del IVA, por parte de las tarifas, y por otro lado tenemos una deducción ya topada anualmente, según la propuesta, al 10% del ingreso, independientemente de lo que tú gastes. Por lo tanto, una persona que gana 1 millón de pesos
tendría nada más 100,000 pesos deducibles. Y yo creo que 100,000 pesos deducibles, simplemente con los gastos médicos no cubiertos por el seguro o los no cubiertos porque no tienen seguro, rebasan ese 10%. Herbert, ¿qué pasó con el impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas? Desde tu punto de vista, ¿perdimos la oportunidad de que se tasara, aunque sea con un 2, 3%? Mira, hay que entender las posibilidades del país, las condiciones del país y la situación por la cual venimos atravesando. Definitivamente para lograr una buena recaudación y involucrar al sector informal, no hay otra más que el IVA. Me imagino que se midió en forma muy puntual la situación de una reforma al IVA. Yo en lo personal no me hubiera metido al IVA en medicinas, no tiene caso, es una transferencia de recursos, el mayor consumidor son los sectores de salud pública en sus niveles de gobierno. En el IVA alimentos sí hubiera yo hecho un esfuerzo de una reforma fiscal manteniendo una canasta básica importante, interesante, y por otro lado empezar a gravar por popularidad o necesidad alimenticia ciertos productos. Una reforma al IVA hubiera dejado mucho más que esta reforma. ¿Cuánto? Hablando de un IVA del 0% a una canasta básica, que son los productos naturales, y después los populares como los chiles enlatados y toda la latería, que la pusieras un 2-3%, y de ahí una escala media entre 6 y 8, estaría dando arriba del 2.5% del PIB. La reforma propuesta está en 1.4%. Los proyectos ambiciosos del señor presidente que van en relación a las clases sociales muy importantes, yo creo que nadie pudiera discutir en contrario. El presidente tiene razón en impulsar esos programas de beneficio social, pero el 1.4 no le alcanza. Y si nosotros vemos el presupuesto, por otro lado, ya está pidiendo una línea de endeudamiento. Entonces, yo creo que es un momento de reflexión muy importante. Esta recaudación que se pretende con una ley como la que estamos percibiendo, estamos analizando con 1.4, es una ley que no saca adelante estos planes, estos programas de previsión social que son muy importantes para el país, porque hay que recordar, por otro lado, que tenemos casi 11 millones en pobreza extrema y un poco menos del 50% de la población en pobreza. Entonces, la visión y dimensión que busca el Ejecutivo es razonable y es necesaria. Para concluir, en un minuto, Herbert, ¿cuál es, digamos, tu reflexión final sobre esto que estamos conociendo desde el día de ayer? Mira, la reflexión final es, te lo voy a poner en un ejemplo. El arrendamiento de casa-habitación, por un lado, lo grabas al 16% con el IVA, que es un IVA definitivo, es un costo. Pero por otro lado, mantienes la deducción ciega del 35% al que da en arrendamiento el inmueble. Yo creo que las cosas están cambiadas. Las cosas están cambiadas, ¿por qué? Porque si yo ya tengo una inversión inmobiliaria, quiere decir, independientemente de cuántos inmuebles yo tenga, que mi condición económica es diferente al que la está tomando en arrendamiento. Entonces, como si tú me preguntas cuál sería tu criterio si es que quiero obtener más ingreso, pues yo quitaba la deducción ciega y no metía el IVA en arrendamiento. Entonces, hay muchas cosas que se pudieran hacer sin lograr un efecto negativo a estas clases. Esas clases en las que pertenecemos muchos de nosotros nos veremos afectados. Me imagino que va a haber una reflexión sobre lo que es la propuesta de reforma por parte propia de la Secretaría de Hacienda y por otro lado sabemos la necesidad de una recaudación, sabemos la importancia de una recaudación, pero es una recaudación de 1.4. 1.4 no nos ayuda a lograr los objetivos. Pues Herbert Bettinger, socio del despacho de abogados Herbert Bettinger Asesores, te apreciamos mucho que nos hayas acompañado. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Muy amable. Gracias a ti.